Buenas tardes, ¿cómo andan? No sé si me escuchan ahí alguno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. José Melo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Ahora cuando seamos un poco más me presento. Por ahora tenemos a José Melo, Yusara y Rubén. Bien, impecable. Me presento un poco, bueno, y hablamos. Vamos a hacer una introducción de lo que va a ser el curso en la parte práctica, digamos que soy yo el encargado de eso. Así que, José Melo. Yusara. Por las dudas, ¿me ves ahí? ¿Ves la imagen de la pantalla mía? ¿Ves todo, no? Te puse compartir pantalla ahí, ¿sí? El cursor mío acá con la imagen de una platea, ¿lo ves? Sí. Sí, yo veo bien. Ah. Yusara Rosano y Rubén. Hay dos, Rubén Morales y Laguna. Después tenemos Daniel Pereira. Semelo, Daniel Pereira. Tenemos poca convocatoria por ahora. Somos dos con cámara abierta por ahora. Esperamos unos minutitos ahora, hasta unos 15 minutos hasta 19:10, 19:15 y largamos con lo que estemos. Claro. ¿Qué han tenido? ¿Cuándo empezaron bien con las clases con la parte teórica de plataforma? La semana pasada fue. La semana pasada arrancaron ya. Sí. Ah. Rubén me está preguntando el audio. Me parece que el que no tiene conectado sos tú, porque yo acá estoy con José Melo y lo escucho lo más bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, se escucha bien. Daniel Pereira. Ah, Daniel Pereira era el que estaba sin audio.
Y el que me falta es Rubén. Rubén, que está conectado ahí, bueno, no sé si está conectado. Si nos está viendo, me tenés que decir tu apellido, a ver, para ponerte en la lista acá. Morales. Morales. Ah, estabas ahí. Sí. Y Susara tengo una sola, Rosana. No, les preguntaba con qué habían empezado, si ya habían empezado, porque al ser un curso semipresencial, y bueno, hay que ver el objetivo, qué es lo que le interesa a ustedes, ¿no? O sea, el curso es un curso netamente práctico, un oficio que lógicamente se aprende mucho mejor en la práctica. Entonces, al ser semipresencial, a veces se complica un poquito con el tema de las plataformas y eso, pero bueno, les explico un poco la parte mía. Yo soy Matías Suárez, soy constructor y soy el que da la parte práctica. Voy a andar por ahí ahora el mes que viene, creo, no sé si a fines de septiembre o a principios de octubre voy a andar por ahí. Y bueno, vamos a empezar ahora con la parte virtual, digamos, vamos a tenerlo, no sé si los martes, algún jueves vamos a tener la clase por Zoom por acá. Y después por la plataforma Moodle vamos a estar intercambiando un poco material. La manera de intercambiar material por ahora va a ser esa, por medio de la plataforma Moodle. Por eso está bueno que ustedes ingresen ahí y vayan viendo los materiales que vamos subiendo. De todas maneras, las clases de Zoom que vamos viendo, que voy a estar acá, les voy a ir mostrando todo el material. Después de eso yo se lo envío. Si alguno tiene alguna complicación con la plataforma, lo enviamos personalmente por WhatsApp o por mail. Pero un poco lo que les quiero transmitir es que se queden tranquilos, que todo lo que vamos a ir viendo ahora lo vamos a ver en la práctica. Pues. El curso es bastante corto en tiempo, en práctica. Tenemos solamente 5 fines de semana. Vieron que la práctica después van a tener viernes y sábado conmigo. Vamos a tener solo 5 fines de semana para armar y para ver todo lo que tenemos que ver ahí en la práctica. Entonces, se complica un poco el tema del tiempo, en el sentido que tiene que tratar de estar en todas las prácticas, ¿no? Un curso que en realidad tendríamos que tener mucho más tiempo para ver todos los detalles, pero bueno, nos resumimos al tiempo que tenemos y tratamos de ver todo. La idea de la práctica es armar un prototipo que contenga techo, panel de vano, panel ciego, panel de piso, panel de vano con puerta, panel de vano con ventana, panel ciego, o sea, todas las tipologías que vamos a tener con todos los componentes que se utilizan. Armamos un prototipo chico, o sea, como que fuese un kiosco, una cosa chica de 2x2, y ahí en eso hacemos todo, con las diferentes capas interiores, las capas exteriores, todo que vamos a ir viendo ahora de qué se trata. Y vamos a ver todo el reconocimiento de los diferentes componentes que vamos a tener para armar un panel en el sistema no tradicional Steel Framing, ¿no? Que es como se llama el curso. Steel Framing simplemente en la traducción, digamos, significa entramado o estructura de hierro. Steel de metal y framing de entramado o de estructura o de trama. De ahí que viene la palabra que le damos en inglés, digamos. Y ahí vamos a tener muchos componentes que tienen terminología o nomenclatura que también es en inglés, pero van a ver que son cosas bien simples. Vamos a ver los diferentes componentes que conforman a un panel.
y cómo se llama cada cosa, cómo hacemos nosotros para ir a comprarlo en la barraca y cómo lo nombramos y cómo lo llamamos técnicamente. Entonces, bueno, básicamente esa es la idea de la práctica, armar un prototipo y de ahí ver todo, ¿no? en esos prototipos. Entonces, el armado del prototipo, por más que es chico y es bastante rápido de armar, tenemos que ser bastante eficientes en las clases prácticas para poder llegar a hacer todas las capas y poder llevarnos dentro de la práctica todos los diferentes conocimientos que vamos a ver, por lo menos resumidamente. Seguimos siendo medio poco todavía, pero bueno, largamos con los que somos igual. No sé si Yusara y Rubén me escuchan ahí, por ahora no tengo conectado, tenemos... Yo sí escucho. Rubén, ¿hablo ahí? Sí. No sé ustedes, más o menos en qué rubro se manejan, si más o menos tienen algún conocimiento de construcción, de albañilería tradicional, tienen alguna idea. Yo siempre les pregunto porque es bueno saber de dónde arrancamos, ¿no? Con qué base arrancamos. ¿Tienen alguna noción de construcción? ¿Trabajan en el rubro? ¿Algo o no? Sí, yo trabajo en eso. No por ejemplo, Dale, Rubén. Yo trabajo, sí, en eso. No formal, obviamente, pero sí estoy trabajando Sí. en eso. En el tema de construcción, ¿no? En construcción tradicional, digamos. Sí, sí. Está ahí José. Yo soy oficial de montaje y también he trabajado en albañilería. Está. Así que estás trabajando ahí en la planta o qué? Sí, en UPM. Estás ahí ya. En la parte de montaje. Después también trabajo con la parte de albañilería, que era lo que hacía antes de ese rubro. Y Sí. también hago electricidad y soldadura también. Ajá. Y a veces también me animo a hacer alguna estructura en yeso. Está, obra en seco, yeso. Sí, yo les pregunto esto porque como el curso es bastante corto, como les dije recién, toda la parte de albañilería tradicional, que es la cimentación, donde nosotros nos vamos a apoyar, a fundar con el sistema steel framing, eso como que lo dejamos un poco de lado, ¿no? Simplemente nombramos los sistemas lo que más se utiliza, digamos, como cimentación, que es la platea de hormigón armado, ¿no? Como cosa más común, es muy variable también, dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a armar, las cargas que vaya a tener, el tipo de terreno y todo eso, la cimentación que vamos a tener. Pero normalmente se maneja como una fundación común, digamos, como una fundación de ejemplo, la platea de hormigón armado. La platea de hormigón armado, que es la planchada de hormigón armado, ¿no? Yo les pregunto porque hay veces que los alumnos tienen noción de nada y entonces tenemos que aclarar un poco a qué nos referimos, mostrar alguna imagen, y por eso tenía una imagen de una platea ahí con la malla luz de cómo se arma y a qué nos referimos, para ahí después que veamos bien cómo son los paneles, ver cómo es el anclaje de los diferentes paneles a la cimentación, que ahí pasa a ser una estructura como que fuese una estructura mixta, ¿no? De combinación entre construcción tradicional y construcción no tradicional, en este caso steel framing. Le llamamos construcción no tradicional porque no es muy común de ver, pero hoy en día ya todo lo que es steel framing, o sea, entramado de hierro galvanizado, o me parece que ese compañero lo conozco. Mira, hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Yusara. Sí. Yo hago la estructura, pero en madera, y el trabajo lo hago en yeso. También sé albañilería, pero como le decía a Raquel, ¿no? Y a Ferreira, que no tengo diploma. Claro. He trabajado particular, ya he hecho casas,
Y bueno, tengo fotos, ¿tá?, de mi trabajo, pero necesito un diploma para poder ingresar a UPM o algún otro trabajo base. Sí, claro. Como que Eso, experiencia tenés y exactamente. andás en obra, pero bueno, sí, a veces en cuanto Sí, sí, en las empresas grandes, a veces manda el papelito, por eso es tan importante el egreso de ustedes, ¿eh? exactamente, No solo exactamente, no solo para, creo que es el interés común entrar en una empresa, ¿no? A trabajar, claro, pero no solo exactamente. para entrar en una empresa como currículum general, como cosa personal, sino también hay muchos beneficios también del egresar con el diploma, ¿no? Ustedes Exactamente. en un curso corto de pocos meses ya salen con bastante Con- conocimiento Ahí está. salen por lo menos idóneos en lo que se habla, que es el Además que sistema. la construcción así Este, en metal ya es diferente, es decir, no tiene mucha diferencia en la madera porque va casi toda, eh, la instalación es casi la misma, según el modelo, pero, eh, sí, sí. pero es diferente, es algo nuevo que uno aprende igual, ¿verdad? Y en yeso ya hace como 4 o 5 años que estoy trabajando en yeso, que estoy haciendo cabañas de Ah, madera y yeso. Y y bueno, bueno, la cabaña de madera, no te digo que es lo mismo, pero sí, claro, exactamente, este, pero ya tenés un conocimiento más o menos, ¿verdad? sí, No tiene le llaman wood framing, wood de madera, framing, wood entramado. frame, sí, exactamente. El anclaje es muy similar, van a ver después cómo en el caso del steel framing son las soleras, ¿no? Ahora vamos a pasar Sí, ahora después vamos a desde hablar la bien de los planta, componentes, ¿no? Soleras montantes que exactamente. en obra en seco lo nombran como soler y montante, bueno, en este caso es lo mismo, lo único que van a El hacer los montaje, PGC y los PGU. ahí está, Perfil galvanizado de sección C y perfil galvanizado de sección U. El perfil galvanizado de sección U es lo que comúnmente lo llamamos solera. Y el PGC, el galvanizado de sección C, es lo que es el montante, que es lo que hace la estructura del panel. ahí está, Nosotros en obra en seco, que lo vamos a ver también, porque es sí. la capa interior que vamos a ver después cuando veamos todo en capa cómo se conforma un panel. El yeso, el cementicio, el que va Vamos a ver afuera, cómo. que los materiales que se usan, cementicio, que es la que va afuera, de la pared del lado de afuera. Después está el yeso, que es el que va por el lado de adentro, ¿no? Interior, claro, en cara interior, en capa interior, Claro, normalmente se soluciona o se opta por hacer yeso. sí, sí, La única diferencia que tenemos eh, en casos ejemplares, ¿no? Porque yo siempre digo, una cosa es solo steel framing y otra cosa es estructura mixta, porque podemos tener una pared de ticholo, un paramento de ticholo, un paramento de ladrillo campo, y hacer una reforma, una ampliación, o ya el proyecto exactamente, nuevo es así, y conjugamos lo que es una estructura mixta, de lo que es obra claro, tradicional con obra en seco. Y bueno, el ahí, steel framing es obra en seco, porque casi todos los componentes y casi todas las capas sí, sí, son de prefabricación, y claro, a no ser el tipo de terminación exterior que se vaya a utilizar, se utiliza algo de humedad o no. claro, Tenemos algo de humedad, sí, porque se prepara el Bescot, que es el mortero flexible, que ahora después vamos a ver lo que es. Se prepara con agua, pero está, es obra en seco, es como la masilla en el yeso, es una cosa húmeda, pero se le llama todo obra en seco igual. Y bueno, vamos a ver las exactamente. ventajas que tiene con respecto a la obra tradicional. Hoy en día, acá más al norte del país no se utiliza mucho, pero bueno, ahí usted tiene el ejemplo de la planta, y después me van a contar un poco cuando estemos en la práctica ahí, Ahí está. eh, Y lo rápido que es, ¿no? de todas las viviendas que se están haciendo ahí, ¿no? De todas las viviendas que se están haciendo no sé, ahí José dijo que estaba trabajando en montaje, no sé específicamente a qué te referís con montaje, pero eh, puede ser vivienda, puede ser, yo qué sé, tantas opciones. Estructura de hierro.
Yo estoy en la parte que armamos módulos, Sí. tipo con habitaciones y todo ya. O sea, Ajá. solo la estructura nomás. Sí, pero eso es galvanizado o es hierro dulce con soldadura ese trabajo que me decís vos. Galvanizado es. Todo galvanizado también. Sí, Sí. sí, sí. Hay cantidad de partes igual. También está con el hierro dulce, también hay cosas que se hacen. Ah, sí. Y bueno, Sí, sí. una de las preguntas de los alumnos siempre es esa, de por qué se hace todo con hierro galvanizado y no se hace con caño pulido, por ejemplo, o con hierro dulce, con doble T o con perfiles de sección C, doble T, que también vienen en hierro dulce. Pero bueno, específicamente nosotros nos manejamos siempre con hierro galvanizado por las propiedades anticorrosivas y otras propiedades más que vamos a ver después, que tiene los perfiles galvanizados, que también se pueden soldar, ¿no? Ojo que se pueden soldar, no sé ustedes cómo trabajan, pero se podrían soldar. Nosotros siempre recomendamos la unión y la fijación de perfil con tornillería para Con tornillo, claro. no perder las propiedades del material mismo. Porque dependiendo del tipo de soldadura que se haga, ahí en ese punto donde se suelda, el perfil pasa a perder las propiedades que tiene y ya no es tan viable. Entonces, por eso se utiliza siempre con sistemas de Tornillo. tornillería, ¿no? Que ahora vamos a ver también los diferentes tipos de tornillos que tenemos, que utilizamos dentro de los componentes. Y si no, en otros países se utiliza mucho el sistema de remache, ¿no? Que también es muy efectivo, pero ya no tanto. Me voy y vengo un poco con los temas ahí. Pero la idea, bueno, que conversemos un poco ahora por este medio, por plataforma, y después, bueno, en la práctica van a ver que es bien entretenido, van a ver lo fácil que es, y más ustedes que están en el rubro, ¿no? Ahí, Sí. que Usara me dice que trabajan en el rubro. Sí. Empecé hablando de esto, diciéndoles que en la cara interna vamos a ver todo lo que es obra C con yeso, y vamos a ver toda la ejecución de lo que es. De lo que es un correcto aplacado interior con los diferentes tipos de placas de yeso que hay. Sí. Cómo se hace bien un tomado de junta, con cinta malla, con cinta papel, con cantonera, con todos los diferentes componentes que hay. Sí. Eso cuando veamos pues las capas pero lo que más nos interesa, sin restarle importancia a la capa interior, es la capa exterior y las diferentes variables que tenemos de terminación. Y por eso es un sistema tan viable y tan confiable desde el punto de vista de diseño, que no nos limitamos en nada. Por ejemplo, el isopanel, vieron que el isopanel se está utilizando muchísimo también para todo tipo de vivienda, para todo tipo de locales comerciales, para techar, para muchas cosas se está utilizando el isopanel. Pero la contra que tiene el isopanel es que no tenemos la variable, la amplitud desde el punto de vista de diseño, que podemos igualarnos a lo que es la construcción tradicional. Podemos llegar a igualar cualquier tipo de proyecto sin ningún problema en cuanto a la terminación y a la estética exterior, ¿no? O sea, perfectamente podemos utilizar el sistema más básico, que es el Bescot, que va a quedar como que fuese un revoque exterior, hasta poder revestir con piedra, con ladrillo visto, con lo que sea, ¿no? O sea, Yo visto con cerámica. Son prácticamente infinitas, ¿sí? A ver, está utilizando mucho la cerámico símil piedra o la piedra laja en Miloja. Exactamente. Las plaquetas esas que vienen, lo que más se está utilizando. Pero lo más común que nosotros vemos y lo más económico, o sea, ahí después podemos gastar lo que se quiera, ¿no? Dependiendo del proyecto. Pero lo más común que nosotros siempre hacemos el ejemplo en el prototipo en la práctica es el Bescot, que es el revoque flexible ese, que queda como terminación revoque, y ahí directamente se aplica la última capa, digamos, con pintura texturada. Nosotros con la pintura texturada llegamos a una textura determinada y ya llegamos a la pigmentación. O sea que ya damos el color ya con la misma textura, entonces por eso es todo tan económico y tan viable y tan fácil desde el punto de vista de ejecución, que es una de las grandes ventajas que tiene el sistema.
La rapidez para ejecutar todo. Es la rapidez que Sí, sí. implica. O sea, es todo Sí. prefabricado. Siempre cuando hablamos steel framing, de wood framing, de todos los sistemas, del mismo isopanel, hasta podríamos hablar de contenedores marítimos llevados a vivienda o oficina, a la función que Sí, sea. Todo pasa por el punto de vista de ejecución, la rapidez que tiene. Porque todos estos paneles, ya sea una vivienda, o sea, lo que sea, se prefabrican en un galpón o en una fábrica y pueden venir al terreno pronto para armar. sí, sí. Nosotros tenemos la platea de hormigón armado, ahí como muestra la imagen. Estos paneles vienen todos prontos, Plataformas de hormigón fabricados, vienen en un camión y se arman. En 2 o 3 días se arma toda la vivienda y queda pronta. Entonces, eso es lo que hace que el sistema sea tan ventajoso con respecto a la construcción tradicional. Después, otra de las ventajas que tiene, lo digo a modo de introducción a lo que es el sistema, ¿no? Otra de las grandes ventajas que tiene es los pocos desperdicios que tenemos. Se sabe que en construcción tradicional nosotros en obra húmeda, digamos, tenemos mucho desperdicio de material. Tenemos un porcentaje cuando se hace el metraje del presupuesto de una obra, de un proyecto, tenemos un porcentaje de desperdicio que no es tan importante ejecutando las cosas bien, con un cronograma, con una buena ejecución de obra, pero siempre tenemos algo de desperdicio material. En el caso del steel framing, prácticamente el porcentaje de desperdicio es nulo, porque nosotros no tenemos cómo errarle acá. Va la medida, cortan y colocan y está. Claro, van a ver, o sea, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, los modos de ejecución. O sea, el modo de ejecución es bien básico, ¿no? Nosotros vamos a tener un proyecto, sea una vivienda, o sea el proyecto que sea, ¿no? Un edificio de apartamento, un complejo, un local comercial. Vamos a tener un plano, un proyecto, una planta, un proyecto completo, ¿no? Con todo, con memoria constructiva, descriptiva, con planta de arriba, con corte, con alzado de fachada, con sanitaria, eléctrica, todo como que fuese un sistema tradicional. La diferencia que tiene que tiene el sistema, que siempre viene en un proyecto bien completito, ¿no? Bien armado, viene todo ya pronto, predimensionado. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es limitarnos a saber leer, el proyecto en plano. Viene con la planilla, las planillas de los paneles, que ahora les muestro, con las medidas de cómo son todos los paneles, entonces es imposible errarle. Nosotros tenemos que tener las herramientas adecuadas para cortar y para armar, que también no son gran cosa. Con pocas herramientas nosotros ya solucionamos el sistema. Una pregunta, por ejemplo, si yo voy a montar arriba de una losa, una plancha, un sistema steel framing, ¿se puede? Sí, vos decís un entrepiso. Sí, por ejemplo, quiero hacer 2 habitaciones en la parte de arriba, teniendo plancha. Sí. Bueno, eso es lo que me salté de decir hoy. Nosotros podemos hacer una obra en cero, pero lo que más se utiliza, lo más común, lo que más se ve es para hacer entrepiso, para hacer segunda planta, o para hacer ampliaciones de una vivienda ya existente, digamos. Entonces ahí pasa a ser netamente una construcción mixta. Porque tenemos algo tradicional, ahí vos me estás diciendo, tenés un cielo raso o un techo en tu casa hoy que es un entrepiso de hormigón armado. Vos sabés que eso admite un entrepiso, o sea que admite las cargas de un piso superior. Entonces, ¿qué se hace? Sencillamente se puede cargar la cimentación que vos ya tenés, ¿no? Vos tenés una vivienda con un tipo de cimentación, con un tipo de pared, con determinadas cargas puntuales en esos muros. Sabés que admite un segundo piso con un sistema no tradicional. Eso es lo más común que se ve. Se hacen las ampliaciones y las reformas, se levanta el techo, se utiliza la platea que tenemos de hormigón armado. Nosotros, para armar los paneles y para armar
la segunda planta, ¿no? La segunda vivienda, vamos a decir, ya sea dormitorio, cocina, lo que sea que vaya a hacer arriba, perfectamente nosotros nos podemos superponer a lo que es la construcción tradicional sin cargas puntuales importantes. Porque las cargas de uso que va a tener esa platea, lógicamente que estamos hablando de una platea prevista para eso, ¿no? Pero las cargas de uso normales de una vivienda unifamiliar común, que van a ser cargas de 1 a 2 personas, más los muebles, o sea, lo que tiene una vivienda normal, perfectamente se soportan por sí mismos. Nosotros lo que vamos a cargar van a ser los perímetros de ese lugar, con los paneles. O sea, las cargas más importantes que nosotros le vamos a cargar a esa construcción existente van a ser a nivel perimetral. Claro. Entonces se supone que esa platea de hormigón armado... Es una buena base, ¿no es? Que las columnas de la platea, porque puede ser livianita, pero si vos cargas con muebles y son muchas personas que están arriba, se puede desbolonar. Entonces, depende del uso, es lo que iba a decir, depende del uso que vaya a tener. Obviamente que si vamos a tener una biblioteca, por ejemplo, arriba, o un taller de maquinaria, o cosas así arriba, bueno, lógicamente que capaz no se soporta, pero bueno, eso hay que ver cómo fue construida la platea que va a pasar a ser un entrepiso. Claro. Ahí estamos hablando de construcción tradicional, pero nosotros, previendo de que esa platea soporta una vivienda normal, o sea que es una platea, una losa de hormigón armado, ya sea nervada o con bodilla, o sea, el tipo de losa que sea, nosotros las cargas que le vamos a incrementar a esa construcción tradicional van a ser más bien perimetrales, porque las cargas internas de divisiones interiores normalmente se hacen con obra seco-yeso, con solera y montante, y no pesa nada, con divisiones en yeso que prácticamente son mínimas las cargas que le ponemos. Y bueno, después también, bueno, depende de cómo está diseñado abajo para ver cómo cargamos arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una platea de, yo que sé, 6x6, vamos a suponer, o de 8x8, ¿no? Una vivienda normal de 2 dormitorios que tenga 8x8, y ahí abajo no tenemos ningún apoyo interno, las luces 8x8 van a ser muy grandes para nosotros, por ejemplo, cargar con un baño arriba. Entonces ahí, bueno, va a haber que reforzar de alguna manera para prever las cargas que nosotros le vamos a poner. Pero perfectamente vos sacás el techo, ves la manera de cómo te anclar, que ahora después lo vamos a ver, y haces el segundo piso sin ningún problema. Sí. Ahí se me sumó un compañero que creo que lo conozco, ¿no? De otro curso. ¿De otro curso? Acá abajo, ¿cómo era? ¿Cómo aparece? A ver, el chat. ¿Cómo aparece tu nombre? Usuario sin nombre acá. ¿Cómo era tu nombre el que estaba abajo acá? ¿Me oí? Me está escribiendo ahí. Fernando dice. Fernando Gómez. Sí. Vos estabas en el curso de construcción, sí, ¿no? Fernando, sí. ¿Y Yusara Rosano? No. Sí. Usted me acordaba por las dudas. Fernando Gómez, correcto. Acá tengo tu segundo nombre, ¿cuál es por la duda? Yo me parece que lo vi en la lista, Neri Fernando Gómez. Muy bien. Ahora sí, te tengo en lista. Le digo que lo conozco porque ya he estado
el 2020, 19, en el 19 anduvimos ahí haciendo cursos de construcción con un grupo, con 5 grupos importantes, eran 5 grupos de 20, eran un lote ¿cómo es? De Paso de los Toros había mucha gente de Durazno también. Claro. Todos con la esperanza de entrar en la planta a trabajar. No sé, Sí. Fernando, vos si estás trabajando en la planta. Yo entré, sí, estás por lo menos con ropa naranja de planta, Dice que sí que entró. con ropa de planta está. Me alegro, sí, me alegro porque entraron cantidad, sí, no entraron todos obviamente, pero de los 100 alumnos hubo un gran porcentaje que entró, sí, por suerte. Claro. Bueno, seguimos un poco ahí, me fui del tema. Pablo, por ejemplo, una pregunta. Sí. El tema del presupuesto comparado con si vamos a hacer 2 habitaciones, por ejemplo, si vamos a usar materiales comunes, ticholo o sea, levantamos así como albañilería común. Es mucho más caro, ¿no? Este sistema. Y bueno, eso es lo que les iba a decir. Dentro de las ventajas, Más económico. me fui del tema, ¿no? Porque les estaba diciendo de lo rápido que es en cuanto a la ejecución. Eso es una de las cosas que hace que sea más económico con respecto a la construcción tradicional. Tenemos 2 o 3 cositas para ver ahí. Primero, la ejecución en tiempo. La ejecución en tiempo, al ser más rápida, lógicamente que son menos jornales. Y después hay un tema también en cuanto a las leyes sociales, ¿no? A las cargas sociales, a los aportes de EPS, que se economiza bastante también. O sea, una de las ventajas que tiene, que estar dentro del rubro montaje, los aportes, las cargas sociales, los aportes de EPS, son mucho menor con respecto a las leyes sociales que vamos a cargar por construcción tradicional. Y hago una pausa acá. Después, espero que nos dé el tiempo, vamos a hacer una cotización y un presupuesto bastante corto y rápido de cómo se cotiza esto. Cómo se cotiza, o sea, cómo se saca un presupuesto desde el punto de vista material, ¿no? El metraje de los materiales que vamos a precisar para ejecutar algo, y de la mano de eso los jornales que se precisa, o sea, el monto en plata de materiales y de mano de obra para hacer esto. Entonces, esto como entra en el rubro montaje, ustedes serían oficiales en la categoría montaje, no dentro de la ley 14.411, que es el rubro de la construcción, ¿no? Los oficiales dentro de la construcción. Se puede aportar como oficiales de montaje o se puede aportar por industria y comercio como que fuese una herrería, ¿entienden? Obviamente que eso se justifica con una boleta, ¿no? Con una factura de que los paneles se montaron, se prefabricaron en determinado lugar y se trajeron y se armaron en el lugar. Entonces ahí los aportes al BPS son una parte por industria y comercio dentro de lo que es el montaje mismo y toda la otra parte de albañilería dentro de lo que es construcción mismo. Sí, sí. Entonces ahí, en vez de pagar y de pasar más o menos 4 o 5 jornales por metro cuadrado, que es lo que nos cobra, digamos, el BPS, solamente de leyes sociales, nosotros ahí pasamos a pagar casi la mitad, entre 2 y medio, 3 jornales por metro cuadrado. Entonces esa es otra de las ventajas que tiene el sistema de lo que se ahorra en leyes sociales. Normalmente construcción tradicional del 100% de una obra, o sea, de cada 100.000 pesos que utilizamos en la obra, tenemos el 22% que va para BPS, para hacer la obra en blanco, ¿no? Entonces, hay una comparación directa con construcción tradicional, se economiza bastante, se baja casi un 30 y pico por ciento
30 y pico, en algunos casos hasta el 40%, Sí, capaz que más, sí. de lo que son de los aportes a leyes sociales. Lamentablemente, algo de leyes sociales siempre hay que aportar porque albañilería siempre hay. Van a ver que después tenemos, por ejemplo, colocación de pisos, revestimientos en general, sea pisos, sea entrepisos, sea revestimiento de baño, revestimiento de cocina, lo que sea, todo ese tipo de cosas entra dentro de albañilería. Entonces, eso sí se aporta como construcción, se aporta dentro de la caja de construcción. Por eso, el porcentaje de ahorro de leyes sociales no es total, es una parte. Siempre y cuando justifiquemos que se armó, se prefabricaron los paneles, ¿no? Por eso les digo, siempre con una factura de por medio, ¿no? No llega el inspector de BPS y le decimos de boca, eso tiene que ser justificado, es como la mano de obra benévola y la autoconstrucción. Siempre tenemos que justificar cómo se hace eso. Discúlpame ahí que estás intentando hablar ahí. ¿Qué me querías decir? No me pareció que iban a hablar ahí. Entonces eso es otra de las ventajas que tenemos de lo que se ahorra económicamente, directamente, comparado con la construcción tradicional. Tenemos un ahorro importante en tiempo y en costo de material y de mano de obra. Lamentablemente tenemos una desventaja que son los materiales. O sea, los materiales, por más que nosotros seamos eficientes con los materiales, con los cortes, que tengamos poco desperdicio y todo eso, los materiales no son tan económicos, porque en realidad los materiales son bastante caros. Van a ver ahora después los diferentes componentes, y más ahora con lo que se dispararon los precios de todo lo que es hierro en general. Hay componentes que acá en el Uruguay, en la región nuestra, siguen siendo caros, siguen siendo bastante inaccesibles por los precios, cosa que en otros países no pasa. El ejemplo que siempre les doy es lo que es la madera, que ahora podemos ver en las capas que le vamos a llamar sustrato, que se utiliza muchísimo, que son los fenólicos, los multilaminados de fenólico, o los OSB, que son el OSB, que es el chipeado ese prensado. Nosotros acá en nuestro mercado seguimos teniéndolo a costos altos en comparación a otros países. Entonces es un poco una desventaja que tenemos. Por ejemplo, en cualquier país, en Estados Unidos, que es donde proviene este sistema, nosotros, un panel de USB es mucho más accesible que acá. Acá un panel de USB, que es una cosa relativamente sencilla y fácil, no nos baja de 1.000 pesos el panel, cosa que en otros países es súper accesible, mucho más económico. Les pongo como ejemplo el USB, pero después lo llevamos a la tornillería que vamos a utilizar, por ejemplo. Todo lo que son los tornillos T2 con ala, punta mecha, los diferentes tipos de tornillos, son bastante costosos y bastante difíciles de acceder a eso, simplemente por un tema de importación y porque no se utiliza tanto acá. Van a ver también que también es difícil conseguir la barraca ahí en la barraca del lugar. Acá, por ejemplo, en Salto hay barracas que ya están trayendo bastante más y tienen un poco estoqueado, pero al principio era bastante difícil conseguir un tornillo T2 punta mecha con ala y con cabeza fresada, que después vamos a ver para qué se precisa. Las arandelas de plástico con tornillo punta mecha, que son para fijar los espumaplás a los paneles, todos los diferentes componentes, los Simpsons, los anclajes al piso, las cartelas que son donde se agarran, los flejes para hacer las cruces de San Andrés, el mismo fleje a veces es difícil de conseguir. Vamos a ver todos los diferentes componentes que tenemos y lo difícil que a veces es conseguirlo en la barraca de nuestro medio, ahí de nuestra localidad. Entonces, eso hace que a veces
al ser difícil conseguirlo, se aprovechen de eso y sean los costos un poco más altos. Entonces eso hace que el producto final desde el punto de vista materiales sea un poco costoso. Pero asimismo sigue siendo más económico que la construcción tradicional. Entonces es un poco la ventaja y la desventaja que tiene desde el punto de vista de conseguir las cosas. Los materiales, la materia prima, digamos, que son los PGC y los PG1, que son los galvanizados, también conseguíamos el año pasado, sin ir muy lejos, a principio del año pasado, antes que reventara todo el tema pandemia, se conseguían los PGC de 6 metros y los PGU por menos de alrededor de 800, 900 pesos, por menos de 1000 pesos. Hoy en día no se consigue ningún perfil por menos de eso, por menos de 1000 pesos. O sea, subió todo muchísimo. Entonces eso es lo que lo hace un poco una de las pocas desventajas que tiene el sistema. Y después la otra gran ventaja que tiene, que nosotros en paneles de poco espesor, comparado con lo tradicional, llegamos al coeficiente de aislación térmica y acústica mucho más eficiente que la construcción tradicional. El ejemplo más concreto es comparar un panel de 10 centímetros, ¿no? O sea, con un PGC y un PGU de 10 centímetros de ancho de alma, que en total nos da una pared de 15 centímetros aproximadamente, con un ladrillo de campo de 15 centímetros. Un ladrillo de campo de 12 centímetros espesor con ambas caras revocadas, comparamos los coeficientes de aislación térmico de una pared con otra, y el sistema steel framing es netamente superior desde el punto de vista térmico y acústico. Nosotros, para lograr un buen coeficiente de aislación térmico en una pared de ladrillo campo, en una pared de ticholo, que es un poco mejor, tenemos que hacer muchas capas. O sea, no se llega nunca a una buena aislación con una pared, con un tabique 15 común de ladrillo campo. Por eso es que en las reglamentaciones de los municipios, me imagino que ahí en Paso de los Toros, Tacuarembó va a hacer lo mismo, no se permite como paramento exterior paredes menores a los 20 centímetros de espesor, hablando en construcción tradicional, ¿no? Por los malos coeficientes de aislación que tienen. Entonces, en paredes perimetrales exteriores, el ancho mínimo que tenemos que tener según la reglamentación municipal es de 20 centímetros, cosa que tampoco se ve mucho, porque normalmente nosotros agarramos y hacemos un tabique 15 común nomás. Entonces, comparándolo con la construcción tradicional, el steel framing, con pocos espesores, nosotros en sus diferentes capas, ¿no? Vamos a llegar a coeficientes netamente superiores con respecto a lo que es lo tradicional. Ahora vamos a ver las diferentes capas y cómo ahí apareció Yusara. Vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando los diferentes componentes que tenemos. Pablo, una pregunta. El tema de la aislación de humedad. Te aclaro una cosa antes. Yo no me llamo Pablo Pérez. Pablo Pérez es el director del instituto por donde entramos a la plataforma. Dice Pablo Pérez. Yo soy Matías Suárez. Ahí dice, ahí en la imagen, en el video dice Pablo Pérez. Pero claro. Pero no pasa nada, te digo, ¿no? ¿Qué me iba a preguntar? El tema de aislación de humedad. Sí. ¿Cómo se tira? No te pasa nada de humedad eso. Bueno, cuando yo me refiero a aislación térmica, ahí estoy incluyendo las humedades también. Claro, exactamente. Siempre comparo con lo que es construcción tradicional. En una pared tradicional de tabique 15, ¿no? de ladrillo común, el ladrillo campo común, o en ticholo, por ejemplo, que es otro sistema que se está utilizando muchísimo, nosotros tenemos que hacer todas las capas de revoque y de aislación correspondientes para que no tengamos hidrófugo, una base de... sea por capilaridad, o sea por la pared misma, por paramento mismo, o sea por
por techo, ¿no? Por cubierta, que después vamos a ver dónde se dan los puentes térmicos, que ahí es donde se dan las condensaciones de humedades. Todo ese tipo de cosas con steel framing lo salteamos bien fácil y lo solucionamos bien fácil. Entonces también ahí desde ese punto de vista las ventajas son bastante grandes. O sea, no hay manera de que tengas una filtración de humedad ejecutando las cosas correctamente, ¿no? Esa sería la tercera beneficio que tiene el... Claro, otra de las grandes ventajas que tenemos es ese. O sea, lógicamente que tenemos que utilizar los productos correspondientes para hacer la aislación correspondiente, ¿no? Sí. Exactamente. Me colgué un ratito. Vamos a ver en las capas exteriores las diferentes aislaciones que tenemos, los papeles, vienen unos papeles, el papel Tyvek, que es uno de los más famosos por la marca, que hace de barrera de agua y viento. Tenemos el sustrato, que hace de estructurador y rigidizador, que es el OSB, el fenólico. Después tenemos el Tyvek, que digo, que es un papel como una especie de papel como un nylon así, que hace de barrera de agua y viento, que repele el agua desde el exterior, pero evapora desde el interior del panel. Es un papel que después lo van a ver, una cosa bastante simple, se corta con tijera y se coloca con grampa. Como plateadito. Pero es bastante costoso también, Sí. porque lógicamente que es importado, no tenemos nadie que lo haga acá en la Argentina. Sí hay unos más económicos ahí, pero no es lo mismo. El famoso Tyvek, que se conoce por la marca. Después las aislaciones internas a los paneles, el isover, que también se conoce por la marca, una marca simplemente isover, pero el velo de vidrio que va interno al panel, que también hay diferentes tipos, con diferentes papeles, con diferentes aislaciones, no solo térmica, sino acústica, dependiendo el tipo de función que vaya a tener el ambiente que se vaya a construir. O sea, si es una cocina, vienen los isover con aislación antifuego. Si es un estudio de una radio, por ejemplo, viene con aislaciones térmicas, con aislación acústica, perdón. Y así sucesivamente, lo que sea que se vaya, la función que vaya a tener, la aislación interna y externa que vamos a poder aplicarle. Las placas yeso lo mismo, viene la placa yeso, nosotros normalmente como terminación interior vamos a utilizar placa yeso. Comúnmente en nuestro medio tenemos la placa común y la placa verde, que es la que viene para, por ejemplo, para los baños, ¿tá? Que es con aislación de humedad. Después vienen otros tipos de placas. Después yo le voy a pasar los manuales de Durlock para que vean la cantidad de variedad de placas que hay. Nosotros acá vemos 2, 3, cuando mucho vemos la placa roja, que es la antifuego, que se utiliza para revestir estufas, por ejemplo, o lugares donde va a recibir temperatura. Pero bueno, dependiendo de la función que vaya a tener, la terminación que le vamos a dar. Y en capa exterior, bueno, como le decía, puede ser las placas siding, que son esas horizontales como símil, con la textura exterior símil madera. Y bueno, y de ahí en adelante cualquier tipo de revestimiento, ¿no? Simulando construcción tradicional con plaqueta de ladrillo campo, con chorizo de ladrillo campo, con ladrillo de campo. Ahí, dependiendo del tipo de terminación que vaya a tener, la cimentación que vamos a tener también. Pero normalmente nosotros con una platea de hormigón armado ya resolvemos cualquier tipo de fundación y cualquier tipo de esfuerzo que vayan a tener los paneles arriba. Y bueno, eso hablándolo en general como introducción a lo que es el sistema, ¿no? Vamos a meternos a lo que es el sistema mismo y vamos a empezar a hablar de los diferentes componentes y cómo se arman los diferentes paneles. A los componentes me refiero a los materiales mismos, ¿no? De cómo se arma, de qué se compone un panel tipo, un panel ejemplo. Básicamente, como les decía, ¿no? PGC y PGU
y después tenemos el PGO, que es lo que es el perfil galvanizado de sección omega, en la letra griega, por eso queda el O, que vienen en diferentes medidas. Los largos normales, los largos más comunes que nosotros pedimos en barraca es de 6 metros, como tenemos en toda en todo, ¿no? En las varillas, en los hierro dulce, todo viene 6 metros. Si nosotros quisiéramos, hasta 12 metros se puede pedir. Los perfiles galvanizados se pueden pedir también 12 metros de largo, que eso sí va a ser por encargo, porque normalmente en el mercado nuestro y en el stock de las diferentes barracas tienen hasta 6 metros. Y después, concretamente, de cómo es la sección misma de los perfiles, tenemos diferentes anchos de alma, que es la medida más común, ¿no? De cómo lo pedimos, que recién les decía de 100 milímetros, ¿no? O sea, 10 centímetros, que es la sección A acá. A eso le vamos a llamar el alma del perfil, ¿tá? Después el calibre del perfil va a ser el espesor, que también viene de diferentes espesores, dependiendo del tipo de estructura que se vaya a armar y dependiendo del tipo de carga puntual que vaya a precisar cada perfil. Que eso nosotros no lo vamos a tener que pensar mucho, porque eso viene todo predimensionado ya por un ingeniero civil, ¿no? Que es el que hace el cálculo de esto. Después el ancho B, que es el ala del perfil, y C, la aleta estructuradora, que en el caso del PGC tenemos, en el caso del PG1, en el PGU tenemos solamente alma y aleta. Al igual que la solera y los montantes, la solera es el montante unos milímetros menores que la solera, que el PGU, para que entre adentro de lo que es el alma de la sección U. En el caso del PGU, ahí lo ven. Ustedes ven esto, ¿no? Ven, están viendo, ¿no? La pantalla compartida. ¿Sí? El PGU, tenemos el alma, que va a ser el A, y B va a ser el ala del perfil. Y ahí lo mismo, ¿no? Vienen de diferentes secciones, desde acá en la planilla esta, de denominación, de dimensionado, perfilería, arrancan 90, pero en realidad hay perfiles más chicos. Hay perfiles de 3, 5, 8, 9 y 10 centímetros en adelante. De 12, 15, 20, 25, es muy variable. Lo más común y lo que se utiliza es el perfil de 100. Hablando siempre de una vivienda unifamiliar común, ¿no? Una vivienda de una planta o hasta de 2 plantas común. Siempre lo más común de ver y de utilizar es el galvanizado de 100 milímetros de alma. O sea, el de 10 centímetros, que es el que nosotros vamos a utilizar en la práctica también, para armar el prototipo nuestro. Y después, bueno, van a ver los espesores, lo mismo, el calibre del perfil. Los espesores también vienen desde 0,59, 0,94 hasta 1,42, 1,50 hasta 2 milímetros, 1,5, 1,6, 1,54, 1,6, 1,62 creo que es. Ahí estoy hablando de los calibres, ¿no? Hasta 2 milímetros, 2,4, 2,5, 2,8, 3, 3,2. Los espesores muy variables. Nosotros lo que normalmente utilizamos y se recomienda como cosa media general en el sistema es de 10 centímetros de alma con un calibre de 1,5. Que le van a ver es lo que van a ver vamos a ver en el prototipo, en la práctica que nosotros vamos a llevar ahí. Después vienen de menor espesor, el de 0,59 por ejemplo es demasiado fino, siempre va a tender a deformarse el alma del perfil. Entonces, por eso, estructuralmente no es muy conveniente, pero bueno, vuelvo a decir, ¿no? Depende del proyecto. Lo que nos diga el arquitecto, en este caso el arquitecto no es la persona muy indicada para dimensionarnos esto, generalmente hay un ingeniero civil atrás, pero cuando es una cosa simple, una vivienda unifamiliar común, nosotros ya sabemos que con perfiles de 100 y con un calibre de 1,5 milímetros espesor andamos bien.
que les vuelvo a decir es lo más común de ver y de que haya en la barraca, porque hay muchos perfiles que ni siquiera entran en el mercado nuestro, no son de fabricación, no hay en las fábricas nacionales y tampoco vienen en la importación por los costos que tiene, entonces se uniformiza, digamos, eso. Perfil galvanizado sección C, galvanizado sección U, y el PGO, que es el omega, igual al omega que se utiliza cuando hacemos un revestimiento pared, por ejemplo, obra en seco, para tapar una humedad, lo que sea, en construcción tradicional. El PGO, el perfil omega de sección O, se utiliza muy poco en lo que es en steel frame. Normalmente se utiliza cuando es revestimiento de un cielo raso, por ejemplo, en el caso que dijiste vos ahí, José, de hacer un entrepiso. Normalmente si tenemos una losa que no tiene una buena terminación, un buen acabado interno, lo que se hace es un revestimiento de esa platea, un cielo raso, con perfil galvanizado de sección O, pero normalmente no se utiliza mucho. Después vamos a ver los diferentes tipos de cielos rasos, aplicados o suspendidos de una estructura. Ahí cuando es aplicado, agarrado a una estructura misma, ahí se utilizaría perfil omega, pero normalmente no se utiliza porque ahí se hace una estructura mixta y se hacen los cielos rasos con perfilería de lata, ¿no? Que son la solera y montante común, lo que conocemos, de 35 y de 70, que Yusara tanto trabaja en la diaria, que conoce muy bien. Digo en broma porque es lo que más vemos, ¿no? Solera y montante 35 para yeso, y solera y montante 70, que es lo que se utiliza para divisiones internas, es lo más común de ver. Y los perfiles omega, cuando hacemos revestimiento de una humedad, por ejemplo, con celorazo aplicado, ahí sí se utilizan los omega, que son unos chatos de sección omega, donde se atornillan las placas de yeso ahí. Pero no se utiliza mucho, lo que más vamos a estar utilizando y viendo es con PGC y PGU. Y ahora pasamos un poco a ver cómo se compone una cosa que no les dije sí, pero les vuelvo a repetir por los que entraron después. Todos los materiales, esto lo vamos a ver en la plataforma, y por eso los invitamos a participar en la plataforma, en los foros de debate y discusión de diferentes temas, y en los cuestionarios que vamos a estar subiendo en la plataforma Moodle ahí, que María Ferreira es la encargada de hacerlos participar en eso y les da una mano con eso. Y si no, también yo les mando esto o sea, todos los materiales que vamos viendo acá yo se los voy a dar todos. Quédense tranquilos, no tomen apunte, van a tener todos los materiales virtuales, todos los PDF, esto que estamos viendo acá, eso yo les paso todo. Acá, por ejemplo, el manual de apoyo que estamos viendo ahora es un manual de una marca, de la marca Barbieri Argentina, que saca un manual de apoyo a lo que es el sistema. Y después tengo otro material más que es con el cual yo doy la clase, el manual de procedimiento, que es de edición argentina también. Por eso alguna terminología puede variar un poco con lo que estamos acostumbrados nosotros. Pero bueno, de edición uruguaya no tenemos ningún material por ahora. Normalmente Facultad se trabaja con el manual de procedimiento TIL que es de edición argentina, con mucha terminología estadounidense, con terminología en inglés, con traducciones en inglés, que van a ver que no son más que llamar a los componentes por un nombre diferente. Entonces ahí un poco lo que varía y lo que van a tener que aprenderse un poco son la terminología nueva. Por ejemplo, ahí vemos un panel de vano tipo. Panel de vano le llamamos el hueco, ¿no? El vano es el hueco donde va la ventana o la puerta, ¿no? La abertura, sea la que sea. Por eso se llama panel de vano. En este caso, por ejemplo, es portante porque va a recibir una carga puntual. Ese panel vertical va a recibir una carga puntual vertical desde arriba
ya sea del techo o del entrepiso que vaya a recibir. Entonces se llama portante porque va a ir reforzado con una viga puntual, en este caso, sobre lo que es el dintel del vano, ¿no? El dintel de la puerta. Vamos a ver después más adelante que esa viga, dependiendo de las cargas que tenga superiormente, dependiendo cómo sea el entrepiso o el piso o el techo de superior, va a ser una viga en todo el entorno, como fuese una viga dintel en construcción tradicional, o va a ser una viga puntual para reforzar lo que va a ser el vano mismo. Entonces acá, como ejemplo bien básico, tenemos el panel de vano portante, ¿no? Que va a estar conformado por PGU, que van a ser solera inferior y superior del panel. Esto lo ven, ¿no? Va a estar conformado por un PGU inferior y un superior y un PGU inferior, que es el elemento de anclaje a la cimentación. Después vamos a ver cómo nos anclamos y cómo nos agarramos al hormigón armado, de la platea de hormigón armado o al tipo de cimentación que sea. Eso arranca el panel con un PGU, un perfil galvanizado extensión 1, que es el que ya nos va a contener en el sentido longitudinal, ¿no? En el panel vertical, a los otros montantes que van a ser los PGC, que de eso sí van a ser los elementos estructurales. O sea, los PGU inferior y superior van a ser de soporte de los PGC internos. Y los PGC internos que hacen el entramado de la estructura van a ser los montantes. Cuando es de solera inferior a solera superior, simplemente se va a llamar montante. Ahora, cuando es un elemento estructurador, como que fuese un pilar de hormigón armado que va para reforzar la ventana y el vano, ahí nosotros le vamos a pasar a llamar king, del término king, del término inglés rey, que se va a formar por un montante más otro montante que se pasa a llamar jack. No sé si lo ven ahí. Después van a ver esto, el king no es más que la unión de dos montantes, simplemente dos montantes. El jack va desde la solera inferior hasta la viga, que es donde apoya la viga. Esto quédese tranquilo que en la práctica lo armamos, van a ver exactamente, identificar bien lo que es un jack y lo que es un king. Y después tenemos los criplés, que son los estructuradores del hueco que queda entre el antepecho, o sea, la solera de vano inferior, que en construcción tradicional es el antepecho, hasta la solera de panel inferior, que es el PGU. Ahí se utilizan elementos de estructuradores verticales con perfil galvanizado sección C, que se llaman los famosos criplés. Eso es simplemente el término estructurador de traducción en inglés que le damos al sistema steel frame. Pero van a ver lo que es el criplé inferior y superior, y van a ver cómo se arma todo y cómo armamos otra pregunta. un dintel. Sí. Para el armado, cuando vayamos a armar, armamos, por ejemplo, la estructura la armamos en el suelo y la montamos después armada, o la armamos sobre el lugar ya. Bueno, está buena la pregunta, sí, nos adelantamos un poco, pero ahora después más adelante vamos a ver cómo armamos, ¿no? Cómo es el procedimiento de armado, de ejecución. Pero normalmente vamos a ver una planilla, una planta, ¿no? O sea, un plano, una planilla de los diferentes paneles que lleva un dormitorio, por ejemplo. Nosotros vamos a tener vamos a ver un poco de interpretación de plano, ¿no? Cómo se interpreta en un plano, en una planta, como que fuese una planta de albañilería, los paneles, los diferentes paneles. Entonces vos vas a tener los PEX, que son los paneles exteriores de la vivienda, o los PIN, los paneles interiores de la vivienda, que van a estar determinados de diferentes maneras. Entonces se supone que en la fábrica, en prefabricación, en un galpón, en el piso, o en una mesa grande de trabajo, se van a armar los paneles y van a llegar a la obra ya armados los paneles. ¿Viste? O sea, cada panel de esto, ya sea PEX, o sea PIN, o sea el panel que sea, panel de techo, panel de pendiente, el panel que sea, va a venir prefabricado y nosotros lo vamos a armar en el lugar donde lo vamos a utilizar.
Por eso les mostraba la imagen ahí, y van a ver después cómo se ejecuta. Nosotros en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar en el piso nomás, vamos a tener un contrapiso, necesitamos para trabajar un contrapiso, o sea, un lugar plano, se supone que un lugar plano, nivelado, ¿no? Para poder trabajar cómodamente, pero normalmente en las plantas de prefabricación, o sea, en las empresas que se dedican a fabricar esto, tienen un galpón con una mesa como las mesas de herrero grandes, ¿no? Mesas de metal grandes, que ahí fabrican todo a la altura de una mesa de trabajo para que les quede cómodo. Pero perfectamente se arma en un piso. Entonces, ¿qué se hace? Se arma este panel de vano portante, por ejemplo, que va a contener una ventana, todo en el piso, se escuadra todo, se arma en el piso y después se lleva a la fábrica en un camión ya armado. Si nosotros no tenemos la posibilidad y queremos hacer la reforma nuestra, o sea, si vos querés hacer el entrepiso de tu casa y querés hacer los paneles, bueno, podés armar todo en el lugar si querés, cortar en el lugar como vamos a hacer nosotros en la práctica. Pero lo más óptimo en cuanto a la ejecución es traer los paneles armados pronto para armarlo en el lugar. Entonces vuelvo a lo que es un panel de vano portante. ¿Qué vemos ahí? Les decía, solera inferior, solera superior, montantes, el king, que son la unión de dos montantes, la viga, que van a ser dos PGC, después vamos a ver cómo se llaman los diferentes tipos de viga, ¿no? Viga de tubo, viga común. Son dos PGC enfrentados, unidos por un PGU abajo, todo eso atornillado, alma con alma o alma con ala, dependiendo del tipo. Los elementos de fijación que utilizamos normalmente son tornillos T1 punta mecha, o sea, el T1 igualito al que utilizamos para yeso, el T1 punta aguja, pero en este caso punta mecha para que se agarre en el perfil galvanizado. Y después lo otro que se utiliza mucho también son los de cabeza hexagonal. Que vamos a ver acá las imágenes, pues lo vamos a ver en la... no, acá no. En la práctica, los diferentes tipos de tornillos y de componentes que utilizamos como elemento de fijación. Los tornillos de cabeza hexagonal, normalmente eso se piden de tanto diámetro de espesor por el largo, punta mecha. Por ejemplo, tornillo de cabeza hexagonal punta mecha de 19 por 50, por ejemplo. 19 va a ser, o 19, 20, 22, va a ser el espesor del tornillo por el largo, 19 el espesor por 50, 5 centímetros de largo. La cabeza hexagonal viene en diferentes medidas también, con diferentes punteros, con punta mecha para que se agarre al galvanizado. Después tenemos el T2 punta mecha común, que ese lo vamos a utilizar comúnmente para revestimiento interior, o sea, para agarrar las placas de yeso al perfil galvanizado. Esos son los tornillos T2, los negritos común, lo único que cambia es que la punta es mecha. Después viene el más raro acá, es el T2 con ala, no sé si alguno ha visto, pero normalmente para lo que son el aplacado de sustrato fenólico, o sea, para agarrar la madera y para agarrar las placas cementicias, sea la placa cementicias grande o la siding, se utiliza el T2 con ala, que después van a ver cómo es. Tiene una aletita que hace que la placa cementicia o el fenólico de madera no se desgrane cuando lo atornillamos, y tiene la cabeza fresada acá. Vieron que acá adelante tiene una aleta. Esta aleta le hace un orificio más grande que el diámetro del tornillo a la placa cementicia para que no se rompa en ese lugar, para que no se desgrane. Después, cuando entra lo van a ver cuando atornillemos en la práctica, cuando entra en el perfil galvanizado, entra la mecha, y cuando agarra la aleta se rompe, entra el tornillo y queda bien apretado, y la cabeza fresada esta, ven acá atrás, es diferente al tornillo común,
le hace un fresado a la placa cementicia de manera que la cabeza del tornillo quede hundida con respecto al plomo de la placa misma, con respecto al nivel vertical de la placa misma. Entonces hace que en las siguientes capas ese tornillo no nos saque para afuera las diferentes capas que vamos a tener. Es el elemento más raro, digamos, que se va a ver, que también es difícil de conseguir en las barracas, y no son muy económicos tampoco. Un tornillito de esto, un T2 con ala, vale como un 80, 2 pesos, dependiendo de la barraca donde lo compren, que para la cantidad que precisamos, 2 pesos, unos 50, 2 pesos, unos 60, es bastante costoso para un simple tornillito. Entonces ahí un poco la barraca se abusa y no, yo no creo que en otros países salga tan caro un tornillito tan simple así, pero bueno, es lo que tenemos. Por eso les decía hoy de que es un poco difícil de conseguir. Y bueno, esos van a ser los elementos de fijación básicos. Solera de vano, la solera de vano, lo que sería la solera de vano inferior, lo que sería el antepecho en construcción tradicional, se utiliza y se arma simplemente cortando. Se corta el ala del perfil 10 centímetros más de lo que es el vano. O sea, ahí vamos a suponer que tenemos una ventana que tiene 1 metro de ancho, vamos a cortar 10 centímetros más para cada lado, o sea, vamos a cortar 1,20, se corta el ala del perfil sin tocar el alma y se lo pliega con una dobladora, o en el caso nuestro lo vamos a hacer a mano, viene una dobladora a 90 grados, que son más específicas que las empresas grandes tienen. Se dobla y ahí simplemente ya queda pronto la solera de vano inferior y la superior. Se dobla y ahí se atornilla el montante que tenemos en los laterales y así se va armando. Les decía hoy que en cuanto a la prefabricación, nosotros vamos a tener en un plano todo armado, las planillas de las medidas que precisamos cortar, los PGC y los PGU. A ver si encuentro una acá para mostrarlo por acá abajo. Esto en el material que les paso está todo ahí, ¿no? Los diferentes tipos de planillas y todo que hay. Lamentablemente no nos da el tiempo para ver todo detallado esto, pero algo vamos a ir viendo. Ven, acá tenemos un panel de vano simple, no es un panel de vano portante. En la sección, o sea, en el alzado del panel, les muestra cuántos perfiles hay, cuántos montantes, cuántos king, cuántos jacks, las soleras de vano, qué medidas son. Ven que acá las enumera C, C, E, C, H, A, F, D, P. Después se lo muestra en planta cómo van colocados en el largo de la pared. Y después hay una planilla. Hay una planilla que dice que de la pieza denominada A vamos a precisar 1 que va a estar compuesto por un perfil galvanizado de sección U de 100 por 0,89 de calibre de 3,60 milímetros de largo, que se va a llamar solera inferior de panel. Después vamos a precisar, a ver por acá, por ejemplo, el E, el denominado E, ahí en la planilla esa que veíamos recién. El E, ven acá, es el montante vamos a precisar 2 PGC 100 de 0,89 de 2,62 centímetros, 2.620 milímetros, que se va a llamar montante para armar el king. O sea, nosotros es tan sistematizado el sistema, tan mecanizado el sistema, que nosotros lo que vamos a tener que hacer es simplemente identificar qué panel armamos y ahí vamos a tener la planilla con todas las medidas. O sea, no hay cómo errarle acá en cuanto al corte de perfiles. Acá, por ejemplo, nos nombra panel exterior, el PEX 1, precisamos tantos perfiles,
tantos perfiles, de tantas medidas, cortado, no tenemos cómo amarrarle. Tenemos el plano, tenemos la planilla con todas las medidas, entonces lo único que tenemos que hacer es armar, por ejemplo, el PEX 1 este. Nosotros vamos a estar armando en la práctica, ahí en el prototipo, 4 PEX que van a conformar el kiosco ese que vamos a armar, el prototipo. Van a ser 2 paneles exteriores de vano portante, uno con ventana y uno con puerta, y 2 paneles exteriores comunes no portantes que van a ser ciegos. ¿Tá? Esto le mostraba como ejemplo nomás de cómo viene todo diagramado y todo emplanillado, todo pronto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es identificar los paneles, cortar y armar. Entonces, respondiendo a la pregunta tuya ahí, nosotros vamos a tener todo pronto, todo armado, simplemente identificar las cosas y empezar a armar. Acá, por ejemplo, les muestra una planta de albañilería tradicional con una planta de cómo son los paneles. En los planos, nosotros vamos a tener cómo es la planta de los paneles, con la denominación de los diferentes paneles, y hasta nos dice cómo van armados los perfiles, cómo van colocados los perfiles. Ahora después vamos a ver cómo es la unión de un panel, la unión de paneles simple, doble y triple, y cómo van unidos, cuántos PGC y cuántos PGU precisamos para la unión. Por ejemplo, acá tenemos una unión simple, acá tenemos una unión triple de una pared con una perpendicular, una pared divisoria. O sea, todo lo vamos a tener definido ya. No tenemos manera de errarle. Vamos a tener planta, vamos a tener alzado con todas las diferentes planillas. No hay cómo errarle. Simplemente tenemos que dedicarnos a armar. Ahora volvemos a lo más básico, que es un panel tipo, ¿no? Y seguimos con... No sé si tienen alguna duda, me freno, ¿no? No se preocupen, por eso es que estamos para eso. Cualquier duda me preguntan. Ahora ya en el primer foro que hagamos, vamos a subir material de esto, vamos a poner el manual de procedimiento y vamos a empezar a ver cómo se arma, te voy a empezar a preguntar cómo se arma un panel de vano portante, así ya vamos dejando bien claro cómo es esto, para cuando nos veamos en la práctica empezar a armar. Después ahí dentro del panel básico ese, teníamos cómo se conforma una viga. Normalmente nosotros ponemos viga en lo que es la parte superior a la puerta o a la ventana, ¿no? El vano, la abertura que se vaya a utilizar. Ahí ven cómo se arma una viga. Son 2 PGC enfrentados, unidos por un elemento rigidizador en los extremos, que es simplemente un PGU, y otro PGU que hace de solera inferior donde van a ir agarrados los criplés. ¿Ven qué es? O sea, ¿cómo se ejecuta esto? Se atornilla el alma del PGU con el ala del PGC. Este es el PGC, se atornilla en el ala con el alma del PGU. ¿Ven? Y ahí queda conformada la viga, que va a ir después colocada en la parte superior, apoyada en la solera de panel superior, que es un PGU, y apoyada puntualmente en los extremos en los jacks, que en los jacks es la parte del king, que es donde apoya el PGC, y está conformado el interno por 2 PGC enfrentados con un PGU abajo que me va a contener los 2 criplés que refuerzan el dintel de la ventana, unidos desde la viga hasta la solera de vano superior.
Que en este caso sería el dintel de la ventana, la parte de arriba de la ventana. Como si fuese, vamos a ver, en casa de material, las vigas. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir que no te escuché? Claro, que en la casa es como si vos estuvieras haciendo, colocando las ventanas. En la casa de material tendría que ir la viga, que armado sería un PGU. Vos sabés que te escucho todo entrecortado, ¿no? No te escuché bien. Bueno, el PGU, Sí. en el armazón, ¿no? En el armado, donde Sí. va la viga, como que si fuese la viga en casa de material, es como una viga carrera, ¿no? Claro. No te había entendido nada. En el caso de la viga carrera, ¿no? La viga dintel, que nosotros le llamamos, que es la viga de coronación, que normalmente va a la altura de las puertas y de la ventana, o sea, a la altura de las aberturas, que corona los muros, los 4 muros del perímetro. Acá nosotros lo vamos a llamar viga de tubo, que es una viga de tubo perimetral que va en toda la sección. Acá en este caso, la viga del panel de vano es independiente de lo que es la viga de tubo. Por eso le decía hoy cuando empecé a hablarle que depende de las cargas puntuales que vamos a recibir de arriba, y las luces que hay entre los diferentes apoyos. Por ejemplo, el king que le estamos llamando king acá, es como que fuese un pilar de hormigón armado, que hace de soporte puntual para las cargas de la viga que tenemos ahí arriba. Y la viga no es más que la unión de dos PGC con un PGU. Es como decir, es como que fuese la viga, como la viga carrera de una construcción tradicional. Y después van a ver en el armado de los paneles, en la unión de un panel con otro, en los diferentes planos, no siempre en vertical, pero en el vértice de unión, la unión simple de un panel con otro, como ahí en ese encuentro nosotros vamos a tener en la unión simple una especie de pilar de hormigón armado también, un elemento estructurador de panel con panel en este caso. Que en obra tradicional es un pilar de hormigón armado que une y estructura un paramento con otro en el sentido vertical y hace que no se separe uno con otro en el vértice, en el encuentro de uniones. Ahí vamos a ver después los diferentes tipos de unión de panel con panel, que son 3: simple, doble y triple. Simple, triple y cuádruple, perdón. Es cuando tenemos unión. ¿Cómo? Bueno, vos vas a mandar alguna. Nada, se escucha nada. ¿No se escucha? No, se escucha como con delay, así, ¿no? Todo entrecortado se escucha. ¿Vos estás con el celular ahí? No escucho. Bueno, seguimos entonces. Ahí después vamos a ver, ¿no? Unión doble común de alma con alma, triple, vamos a llegar a eso ya más adelante. Ahora vamos a ver lo que es un panel ciego, ¿no? Y acá entran los elementos rigidizadores para que el panel no se deforme en la longitud, para que no pase, para que no se deforme en el sentido longitudinal del panel mismo. Los elementos rigidizadores, o sea, el diafragma de rigidización que se utiliza es el fenólico mismo, o sea, la madera misma, sea el fenólico o el OSB, de 12 milímetros de espesor en adelante, hace de elemento estructurador, de rigidizador del panel en la cara exterior. A ver si tengo alguna imagen acá.
Yo no escucho mucho, pero lo que escucho bien claro hay un perro que está ladrando. El mío. ¿Eh? Sí, el Melo, mío. José. Ah, Rubén. Se escucha ahí. Sí. A ver, vamos a ver una imagen acá. Acá no veo nada. Qué lástima que seamos tan pocos, ¿no? Somos 4 nomás en la... Ven acá el elemento rigidizador que le vamos a llamar sustrato o diafragma de rigidización, son los OSB que van colocados, atornillados, trabando lo que es la estructura de los perfiles mismos. Van trabados, colocados de manera horizontal o vertical, dependiendo del proyecto. A eso le vamos a llamar sustrato de rigidización, diafragma de rigidización. Después el otro, ahí apareció Susana de vuelta. El otro elemento rigidizador más común que hace de estructurador en el sentido longitudinal del perfil son las cruces de San Andrés. Ahora después vamos a ver cómo empezamos a armar cómo se empieza a armar el panel. Las cruces de San Andrés son cruces que se utilizan con flejes metálicos de hierro galvanizado, de más o menos 5 centímetros de ancho, que van de cartela a cartela. El cuadradito que se utiliza atornillado al perfil, va agarrado del PGC y el PGU vertical y horizontal, se llama cartela, y el elemento rigidizador que se forma en forma de cruz, generando una escuadra, a eso le vamos a llamar la cruz de San Andrés, que va tensado con un tensor de cruz de San Andrés, que es simplemente un angulito con un bulón, con un tornillo, que van a ver después, se atornilla esa tuerca y va tensando y lo va dejando cada vez más rígido al perfil, al fleje, rigidizando los diferentes perfiles, los diferentes montantes o PGU. Ahora volvemos un poco para atrás y vemos cómo empezamos a armar el panel. Lo más básico, ¿no? Primero que nada, normalmente va todo modulado, o sea, cada cuánto van los PGC, los montantes, normalmente cada 40 centímetros, la misma modulación que utilizamos para solera y montante de yeso. ¿Por qué se usa cada 40 centímetros? Porque son múltiplos de la medida que vienen las placas. Las placas vienen de 1,20 por 2,40, las placas de yeso, y las placas de fenólico, de multilaminado fenólico o de OSB, tanto como la placa cementicia, vienen de 1,22 por 2,44, que es una nomenclatura americana también, vienen de esa medida. Entonces, estandarizando esa medida es que la modulación estructural se hace cada 40 centímetros, porque en esos múltiplos de 40 es que nosotros vamos a tener la unión de placa con placa. Hay algunos lugares que, algunos colegas que utilizan cada 60, pero cada 60 no es recomendable, menos en yeso todavía, porque pueden tener movimiento de pandeo longitudinal al plano vertical del perfil. Entonces, eso hace que la unión de placa con placa quede floja. Dependiendo el largo del panel, va a ser cada 40. Y de ahí se van a sacar los cálculos de los diferentes perfiles, ¿no? Se van a sacar los cálculos de las uniones, las fijaciones, los tornillos, todo,
a partir de esa modulación cada 40. ¿Y cómo se empieza armando el panel? Simplemente se arma el perímetro, el contorno, digamos, el marco de lo que es el panel mismo. Normalmente eso va con PGU arriba y abajo y PGC de manera vertical, cada 40, unido simplemente con tornillo T1 punta mecha. ¿Por qué tornillo T1 punta mecha? Porque el tornillo T1 punta mecha tiene la cabeza chata, hace que después en el aplacado, tanto interno de yeso como externo de fenólico, no nos saque para afuera la placa misma. Si nosotros ahí utilizáramos un cabeza hexagonal punta mecha, que estructuralmente es mucho más fuerte, la cabeza del hexagonal nos va a estar sacando la placa para afuera, dejándonos mal el plomo, o sea, el nivel vertical. Entonces, para la fijación y la unión del contorno y todos los paneles, se utiliza el T1 punta mecha, cabeza chata común nomás. Entonces lo que hacemos es, armamos el perímetro, el marco del panel, y ahí de entrada ya tenemos que hacer unas cuadras. Eso se atornilla con las herramientas que no les dije. Las herramientas básicas son atornilladora eléctrica o batería. Lo más común que se utiliza hoy es la batería con impacto, es lo que más rinde. Y después, bueno, alguna cizalla o con una moladora nomás para cortar. Con unas cuadritas nosotros cortamos cualquier perfil. Van a ver en la práctica, utilizamos una cizalla, pero diferente a lo que es solero y montante, que se corta con tijera de cortar lata común. En este caso tiene que ser por lo menos con una moladora. Entonces lo que se hace es, se arma el marco, se tira una escuadra provisoria con el método 345, o normalmente en las fábricas grandes tienen escuadras grandes prefabricadas por ellos mismos, pero se utiliza el método de trigonometría, ¿no? del teorema de Pitágoras del 345, que da que si se respeta el 345, la diagonal, la hipotenusa de 5 centímetros, el ángulo opuesto es de 90 grados. Eso lo vamos a ver, lo explicamos en la práctica también. Pero con el método 345 nosotros cuadramos provisoriamente una de las puntas y ahí largamos ya con el panel cuadrado. Van a ver por qué en los extremos de panel, o sea, en las verticales, los extremos acá, conviene utilizar PGC en vez de PGU, porque nosotros ahí ya estamos dejando lo que son los montantes de unión simple o doble o triple de panel con panel. Van a ver ahora cuando veamos cómo es la unión entre panel y panel, cómo se conforma eso. Entonces modulamos cada 40, vamos a tener el panel cuadrado, ahí cada 40 empezamos a parar los PGC, que normalmente lo conocemos como montante. Y ahí, en este caso en la imagen, tenemos un panel ciego, que no tiene vano, que no tiene viga, no tiene nada, simplemente va a recibir un techo arriba. Ahora, en la práctica van a ver después que esto, si nosotros lo armamos sin rigidizar de ninguna manera, se nos va a mover en este sentido. Entonces, por eso es que se arma con la cruz de San Andrés y posteriormente con el diafragma de rigidización, que son los fenólicos. Después vamos a ver los diferentes tipos de entrepiso común, apoyo de techo común, entrepiso seco, entrepiso húmedo. Vamos a ver los diferentes tipos de entrepiso que admite hacer el sistema. Normalmente la unión de un panel vertical con un horizontal, sea techo o entrepiso, se hace con un elemento de rigidización que nos ayuda desde el punto de vista estructural a que el perfil en el alma se deforme como muestra acá. Por eso yo les digo, dependiendo del tipo de carga que tenemos, el calibre de perfil que se va a utilizar para que no pase esta deformación que tenemos con las cargas puntuales superiores del panel horizontal que nos vamos a encontrar. Eso van a ver que es simplemente un PGC cortado de la altura del alma,
o sea, del largo del alma del perfil que recibe, el entrepiso, vamos a suponer que esto es un entrepiso, ¿no? Un tirante, digamos, una correa de un entrepiso, apoya sobre una solera de vano superior, un PGU superior, se rigidiza simplemente con un mismo PGC cortado del ancho del alma del que recibe. Y ahí se atornilla con cabeza hexagonal, normalmente esos lugares, ahí sí podemos atornillar con cabeza hexagonal porque no tenemos apoyo de placa. En esos elementos estructuradores donde podemos rigidizar, ahí sí utilizamos los tornillos cabeza hexagonal. Acá estamos viendo lo más básico, ¿no? La manera de armar un panel. Después vamos a ver cómo se une uno con otro. No sé si lo estoy aburriendo mucho, me frenan, me preguntan algo. Este modo virtual es bastante engorroso en ese sentido, porque yo hablo y hablo y hablo y ustedes escuchan, no sé si entienden algo o no, pero si me quieren parar, me frenan y lo veo. Y si no, les vuelvo a decir, no se preocupen, que en la práctica lo vamos a ver. Yo lo que les pido es que por favor intenten de interactuar en la plataforma, ¿no? O sea, contesten un poco los cuestionarios y los foros de debate que vamos a abrir en la plataforma, porque esa es la manera que nosotros, la manera que nos pide INEFOP para interactuar con el alumno desde el punto de vista de intercambio material. Entonces, INEFOP nos controla un poco eso, de que ustedes participen en la plataforma. Por eso que le pedimos que participen en la plataforma, en los foros de debate, que María Ferreira es la encargada de eso, de darle una manito en eso en el caso que usted no se pueda conectar. De todas maneras, en los grupos, se les va poniendo el link ahí para ingreso directo desde el celular, nomás a la plataforma. Yo les digo, pero ya me imagino que ya están participando, ¿no? Con los otros docentes, con las otras materias transversales, digamos. Lo bueno que tiene conmigo es que vamos a tener la práctica. Entonces, todo esto que estamos hablando, lo vamos a ver en la práctica mismo, ahí cuando nos empecemos a ver ahí en la localidad de ustedes, ahí, ¿no? Que la verdad no sé dónde vamos a hacer la práctica, no tengo muy claro todavía. Después va a andar Fabricio por ahí, que es el coordinador, no sé si ya lo conocen, no lo van a conocer. Fabricio es el coordinador, Fabricio Rossi, el coordinador, va a andar por ahí, no sé si ahora este fin de semana, para ver bien dónde vamos a hacer la práctica, porque precisamos un lugar plano, un contrapiso de lo más básico, ¿no? Para poder armar los paneles. No sé si va a ser el Prodema, Sur, ahí, o dónde va a ser, no sé. Luego confirmarán ellos ahí. Y bueno, no los quiero aburrir mucho más por ahora, no sé qué les parece, qué expectativa tienen ustedes, qué idea tienen ustedes, qué quieren ustedes, o sea, estamos abiertos a recibir sugerencias. Vamos a tener mucho para ver en poco tiempo, entonces por eso se les solicita un poco que participen en las plataformas, porque es la manera en que podemos ir intercambiando un poco material. Yo soy constructor, pero trabajo en todos los rubros, hacemos obra tradicional, hacemos no tradicional, estamos haciendo mucho isopanel también ahora. ¿Qué les quiero decir con esto? Estoy abierto a cualquier consulta, lo que sea, ya sea si es de steel framing, mejor, pero si tienen alguna consulta de obra tradicional también, a mí no me pusieron en el grupo todavía, pero ya me van a poner. Van a tener mi número ahí, cualquier consulta lo hablamos, lo vamos viendo, y lo de steel framing van a ver que, aparte de utilizarse alguna terminología rara, no tiene ningún misterio, en ningún sentido. Vamos a tener solera y montante para todo, PGC y PGU para todo, ya se van a familiarizar con esos componentes, con esos materiales. Y bueno, en la plataforma vamos a estar haciendo cuestionarios y foro de debate de cosas bien básicas, ¿no? O sea, de lo que venimos hablando. Y ahí en la plataforma mismo yo les voy a subir este manual de procedimiento, que es un manual bastante extenso, pero no tanto, pero sí extenso para la carga horaria que tenemos,
de 300 y pico páginas, lo voy a subir ahí en la plataforma y después lo voy a poner en el grupo también, así todos tienen acceso a él, y mucho material más, y bueno, lo que sea, estamos a las órdenes, lo vamos viendo, lo vamos conversando, y no tengan miedo, ya nos vamos a conocer, van a ver que no tengo problema para evacuar cualquier duda de lo que sea, quedamos a las órdenes, y bueno, este es el primer contacto conmigo, ahora no sé, la verdad que no sé bien el cronograma cómo sigue, pero creo que tienen bastante de las materias transversales, todo con el prevencionista, con el abogado, de todos los derechos laborales, toda la prevención, todo ese tipo de cosas, todas las transversales. Y nos vamos a estar viendo conmigo recién a fines de septiembre, creo, por ahí, en la práctica misma. Por mientras vamos a interactuar por medio de plataforma y por medio de Zoom. Yo Zoom tengo los martes y los jueves, creo, un martes y un jueves de la semana. Vamos a seguir con esto que es la introducción a lo que es el steel framing, para introducirnos y entrar en la práctica ya con conocimientos bien claros de lo que estamos hablando y bueno, empezar con la práctica. Que en estos cursos yo creo que el interés más grande que tienen ustedes es eso, de practicar y meter mano y ver cómo se hace, ¿no? Por eso a veces un poco engorrosa las plataformas, pero bueno. Claro, teóricamente a veces se complica un poco, Sí, pero sí. uno le da la mano en la práctica, ¿no? Al ser un curso semipresencial, como se llama, estamos obligados a hacer un poco Zoom, y más ahora con todo el tema de la pandemia. Pero no, van a ver que después en la práctica, en las clases que tenemos tiempo de sobra para hacer un poquito cada cosa, armar un panel, como les dije, hacer todas las capas, hacer el base coat, van a ver el base coat, que es el revoque flexible, cómo funciona realmente. Es impresionante cómo funciona, porque queda como un revoque exterior sobre el espumaplá, y van a ver que no fisura, no marca. Todo eso lo vamos a ver en la práctica. Y bueno, no sé cómo lo ven, la idea es colmar las expectativas de ustedes con el poco tiempo que tenemos, pero bueno, ir evacuando todas las dudas y también un poco, los Zoom son cortos, no son de 2 horas nomás, tampoco los puedo dejar intervenir mucho, si no, no tenemos tiempo para nada, pero bueno, la idea es que ustedes vayan interactuando también, bueno, por medio de la plataforma. Así que bueno, quedamos en contacto, ya me presenté, seguiremos con el curso vía Zoom, y cualquier duda, ahora yo le pido a la secretaria acá, que es el número pro, a ese que me ingrese a mí, cualquier consulta, estamos a las órdenes, seguimos en contacto, y bueno, nos veremos ahora no sé cuánto, no sé si el martes o el jueves de la semana que viene. Ok, Ahí, ok. Que estamos en contacto y bueno, está bueno el Bueno, aprender esta parte, actualizarse un poco, ¿no? sí. Con este Van a sistema. ver que no tiene ningún misterio, bastante simple todo, y de ejecutar más todavía van a ver, teniendo algunas cosas, algunos detalles en cuenta, van a ver que es todo bien fácil. Así que bueno, damos cierre por hoy y quedamos en contacto, vía plataforma o vía mensaje, como a usted le guste, o vía mail, como sea, y ya nos veremos. Si conocen no sé si ustedes conocen a los demás compañeros, invítenlos a participar, porque vieron que hoy fuimos 5 nomás, estamos con la clase con 5, no podemos volver para atrás con lo que venimos dando. Ahora en el próximo Zoom ya tenemos que seguir adelante, no podemos empezar a repetir todo. Entonces está bueno que seamos un poco más, ¿no? De los 15 de la lista, participaron 5 nomás hoy, no, 4, 5 conmigo. Así que bueno, me despido y quedamos en contacto, nos vemos la próxima entonces. Después en el grupo les ponen el link ahí y les dicen qué día nos vemos. Un gusto. Acá tengo un chat.
y estamos en contacto. Saludos para todos ahí. Cierro el Zoom. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien y nos vemos la próxima. Impecable.